Apreciados estudiantes, cordial saludo. Vamos a hacer una clase utilizando este medio para que tengan pues un poquito mi explicación, mi análisis frente a este capítulo sobre generalidades sobre la tenencia de la tierra en la colonia. Ya en la clase anterior había enviado un archivo sobre la tenencia de la tierra en la época de la colonia que tenía que ver con las capitulaciones, la venta al remate, la composición. Ustedes ya leyeron, estudiaron, hicieron un trabajito. Ya para esta clase, pues vamos a continuar con la misma temática. Vamos a ver dos formas de tenencia de la tierra que son muy importantes, que son los resguardos y los palenques y cimarrones. En el documento, en el archivo de la clase, entonces coloqué las características más importantes. Lógicamente, pues es como un acercamiento a esos temas históricos tan importantes que sucedieron en estas tierras nuestras tan queridas, que es importante, pues, acercarse un poquito a lo que sucedió en esa época, que pues parece muy remota, pero 500, 400, 300 años no es mucho tiempo. Entonces vamos a ver unas características sobre esas dos formas de tenencia de la tierra. Vamos a ver primero las características que tienen que ver con los resguardos. Voy a leer la característica y vamos a hacer un pequeño análisis, un comentario de cada una de ellas. La primera característica dice, los resguardos son terrenos autorizados y otorgados por la corona para que habitaran los indígenas, pero sin derecho a propiedad. Entonces, esa tierra, como ustedes miran ahí en la característica, era una adjudicación que no lo hacían los conquistadores directamente, sino la corona. Una forma de tenencia de la tierra para los indígenas, pero no con propiedad o con titulación, sino era como una cuestión de llevarlos a una tierra, entre comillas, para protegerlos. Si ustedes miran la fecha que está establecida, esa situación de resguardo se dio por allá en 1595 a 1642. Ya habían pasado 3 siglos, un poquito más, del inicio de la conquista y la colonización de la tierra. Es decir, que ya para esa época los españoles ya tenían propiedad absoluta, el rey tenía propiedad absoluta sobre las tierras. Y los indígenas en ese tiempo tan corto habían sufrido un proceso de esclavitud y de explotación que prácticamente los estaba exterminando. Estaban en vías de desaparición. Entonces por allá el rey Felipe de la época y crea los resguardos, entre comillas, para proteger a los indígenas, pero no para protegerlos porque los quería, los indígenas, sino porque él miraba cómo un factor económico importante, es decir, la mano de obra, se estaba acabando, sobre todo para la actividad minera y para la actividad de la gran hacienda, que producía lógicamente productos para la metrópoli. Entonces, esa característica es muy importante. Esa tenencia de la tierra, desde ningún punto de vista, tuvo propiedad absoluta ni relativa frente a los indígenas. Hay otra característica, dice que estas tierras, cuando eran otorgadas como resguardos, los indígenas pues tenían una capacidad de labor, de trabajo importante y se iban haciendo desarrollos de infraestructura en esas tierras. Y las ciudades iban creciendo poco a poco y las tierras se iban valorizando. Esta situación, en vez de ser beneficiosa para los indígenas, era algo negativo, porque los españoles, que eran los que manejaban la tierra realenga, y ya aparecían españoles criollos que empezaban a tener propiedad absoluta sobre la tierra, lógicamente hacían un proceso de despojo. Y a los indígenas, lógicamente, se los iba alejando cada vez a terrenos más lejanos, de menor calidad, y poco a poco esas tierras que habían sido mejoradas, que habían sido prácticamente adecuadas para la producción agrícola, para la producción pecuaria,
eran despojadas, ¿no?, de los indígenas. Hay una característica, la cuarta característica dice, se inventaban y pregonaban falsas imputaciones contra los indígenas, que desafortunadamente hasta hoy creen y pregonan algunos compatriotas de ciertos estratos y regiones, como por ejemplo que el indígena es perezoso y de baja inteligencia, por lo tanto hay que obligarlo a trabajar bajo la dirección de un mayoral. Esa característica tiene mucho que ver con posiciones racistas, con posiciones nazistas, fascistas, que desafortunadamente nacieron desde esa época y que lo triste es que algunos hasta estos ya lo creen y lo utilizan en situaciones de xenofobia. Si hay una raza histórica que hay que respetar, a mi modo de ver, es a la raza indígena. Porque, porque como vemos la historia, los verdaderos propietarios de la tierra eran los indígenas. Se dio un proceso de esclavitud, un proceso de humillación, de indignificación del indígena, de una forma agreste, de una forma violenta y de una forma psicológica. Desde ese punto de vista hay una situación no solamente de ofensa, sino de engaño frente a lo que es la raza indígena. Todos tenemos sangre indígena, o el 99% tenemos sangre indígena, y de pronto esa raza es la que más respeto merece desde todo punto de vista. Esa característica la colocamos porque desafortunadamente eso inicia por allá en la época de la colonia y de la conquista, pero desafortunadamente hasta el sol de hoy hay gente que utiliza ese vocablo, ¿no? Cuando tratan de decirle a alguien, de humillarlo, dice, es que este sí es un indio. Entonces, para que pues pensemos un poquito de que la situación es, tal vez estemos nosotros, como dice algún dicho, escupiendo al cielo para que nos caiga en la cara. Entonces, esa característica, pues ahí para que la piensen y la analicen un poquito más ustedes frente a la situación que se da en ciertas circunstancias frente al maltrato del indígena. Dice, para el siglo XVIII y XIX sucede la segunda desposesión masiva de tierras de resguardo, que ocasionó una mayor concentración de tierras por terratenientes y la reducción de los resguardos o su reubicación en tierras cada vez más lejanas de las ciudades y de menor calidad. ¿Qué sucedió entre el siglo XVIII y XIX? En nuestras regiones se dio el proceso de independencia, entre comillas. Esa independencia de la burguesía, de los grandes terratenientes criollos que se liberaron. Ellos se liberaron en cierta forma del manejo de la corona española, pero desde el punto de vista de la tenencia de la tierra empezó un gran despojo, sobre todo este tipo de tierras de resguardo. Ahí hubo una situación bastante fuerte, también violenta, y algunos indígenas, inclusive ya en esta época hubo como una combinación de indígenas, de campesinos, colonos, de afrodescendientes, que prácticamente fueron desalojados de esas tierras y poco a poco se los fue relegando a sitios cada vez más lejanos. Lo que conocemos actualmente tal vez ya es digamos, como un reflejo de lo que sucedió en esa época. Porque hoy por hoy todavía existen tierras de resguardo. Y hoy, después ya de 200 años, que pasó lo que dice la característica, las tierras se han vuelto ya otra vez tierras codiciadas. ¿Por quién? Ahí hay que estar al tanto. Porque es el problema ahora de los resguardos indígenas del Cauca, de Nariño, los resguardos del Catatumbo, de la Guajira. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Porque para esa época, claro que eso era lejano. Claro que esas tierras parecían que no tenían ningún valor. Pero hoy, en esta época, esas tierras para ciertas agentes económicos parece que son tierras muy valiosas. Son tierras
que son en este momento objeto de violencia, de situaciones donde se quieren hacer procesos de desarrollo agroindustrial y de extracción en tierras que son resguardos desde esa época. Entonces, ojalá lean un poquito sobre ese tema, ¿sí? Cómo es la situación actual, de lo que sucedió hace 200 años a esta época. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que existe ese gran problema de desplazamiento, de asesinatos, de líderes sociales, sobre todo en estas tierras que son de resguardo, que son de gente que, entre comillas, no tiene titulación legal, pero que ellos, desde el punto de vista histórico, laboral, etcétera, etcétera, social, deberían tener propiedad sobre esas tierras? Entonces, he hecho un comentario sobre la tenencia de la tierra como resguardo. Vamos al otro tema, la tenencia de la tierra como palenque y el surgimiento de los cimarrones. Prácticamente en la misma época de la colonia se dio una situación bastante inhumana, fuera de todo contexto, fuera del derecho, de cualquier derecho humano, y fue la esclavitud de la raza africana. La raza africana llegó aquí a los 100 años de que se inició la conquista y la colonización. Ellos vinieron a ser parte del trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque los españoles, los ingleses, los franceses necesitaban trabajadores para la minería, sobre todo para la extracción de oro y de plata, y requerían trabajadores que ya después de 100 años los trabajadores que tenían los indígenas se estaban extinguiendo, lógicamente por ese proceso de sobreexplotación, de un manejo inhumano del trabajador indígena. ¿A qué recurren entonces? A la trata de esclavos africanos. El africano llega a estas tierras en una situación también inhumana, intolerante, violenta, como esclavo, para prácticamente venir a un mundo donde la situación era muy, muy precaria. Allí en las características menciono algunas cosas que son importantes. Entonces dice, veamos la segunda característica. La población africana, raptada, engañada y secuestrada de su terruño, era vendida en América a los esclavistas españoles, ingleses y portugueses en subastas como mercancías al mejor postor. La concreción del negocio, entre comillas, se cerraba con la firma y sello que hacía el comprador sobre el documento real y sobre la piel del esclavo, que generalmente era el apellido del esclavista. Miren la situación, era terrible. La firma se hacía sobre la piel del esclavo, con uno se imagina eso y pues es como escalofrío pensar que a alguien le coloquen un hierro candente con el apellido del dueño, como peor que un animal. Entonces eso que sucedía ahí evidenciaba prácticamente la situación terrible que sufría el africano, que venía a trabajar en los trabajos que se hacían en minería, en extracción de oro, en los climas más fuertes, más cálidos, más húmedos. Para el caso de la Nueva Granada, para hoy Colombia, uno de los lugares más importantes era Barbacoa, acá en Nariño. Por eso nosotros en estas regiones encontramos gente africana que hace parte de la población de la costa pacífica. Algunos creen que el negrito tumaqueño ha sido todo el tiempo de allá, que su origen es desde siempre, amén. Pero no, ellos llegaron hace poco tiempo a estas tierras de una forma muy dolorosa, a trabajar en la minería, en la extracción de oro, donde colocaron también miles y millones de seres humanos
que murieron en ese proceso de trabajo. Algunos esclavos africanos, dice por allá Álvaro Tirado Mejía en una historia importantísima de esta gente, que preferían el suicidio a seguir en la forma, en la situación de explotación laboral, de la explotación sexual de todo tipo aberrante a lo que eran sometidos. Preferían otros huir, y la huida de los esclavos africanos era considerado como un pecado mortal, y sale ese nombre de cimarrones, los cimarros. Cuando se decía cimarrón, el cimarro era peor que nombrar al demonio, al diablo. Y entonces empieza a darse ese nombre a los africanos que se escapan de ese suplicio, de esa explotación africana. En esa época, pues a la selva adentro o monte arriba, como se dice, huyendo de esa situación terrible. Y claro, en ese proceso de huida, tanto los esclavos africanos como algunos indígenas fueron haciendo su vida en la selva y defendiéndose de ataques de españoles, y poco a poco fueron haciendo su vida. Esas tierras fueron bautizadas como palenques, y los cimarrones son los africanos y los indígenas que habitaban esas tierras. Lógicamente, pasaron los años, pasaron más de 200 años, y la gente que habitó esas tierras, ahora nomás en el siglo XX, ha tenido un gran problema frente a esa tenencia de la tierra, porque a ellos, en pleno siglo XX, por allá sobre todo en la década de los años 50 y 60, se les exige titulación, y si no tienen titulación, esa tierra pasa a ser directamente del Estado. Ese tema lo tocamos sobre todo cuando hablamos del sector agroindustrial y del sector tradicional, cómo esta gente es desplazada, entre comillas, legalmente de esos territorios que lógicamente fueron tenencias de tierra, como Palenque, que no tenían ninguna titulación. Y ya para esta época, entonces, esa tenencia de la tierra para ellos es ilegal, entre comillas. Entonces se va creando esa forma de tenencia como Palenque, sin titulación española, sin ninguna titulación de la República de Colombia. Y lógicamente, pues, la situación actualmente para los que hicieron esa tenencia de la tierra en esa forma es un problema legal, pero bastante cruel, porque es precisamente la base para desplazar legalmente población campesina, población afrodescendiente e indígena de terrenos donde ellos han habitado por más de 200 años. Ahí hay un problema bastante tremendo, bastante serio, hasta el sol de hoy. Se habla ahí también de un palenque importante, dice, en la tercera característica, dice, en estos lugares los esclavos se sintieron libres de la opresión de los esclavistas españoles, donde se organizaron con métodos de defensa y eventualmente con medidas de ataque contra esclavistas españoles. El palenque más famoso fue el de San Basilio de Palenque, dirigido por Francisco Bencos, rey de Arabuco en el África. Ese es importante, ese palenque, porque sí, precisamente, dicen los historiadores más importantes, que es precisamente en ese lugar donde se inicia la rebelión de los cimarrones, de los africanos, de los indígenas, frente a la esclavitud. O sea, como una lucha permanente frente pues, a ese proceso de conquista y colonización que se hizo en esas épocas. Bueno, entonces queda claro que esta tenencia de tierra, tanto los resguardos como los palenques, prácticamente no tienen una titulación absoluta desde ningún punto de vista para los indígenas, ni para los africanos, para los campesinos, para la gente que ocupó estas tierras. Pues aquí les doy un pequeño aporte, un pequeño análisis sobre lo que es esta forma de tenencia de la tierra. Espero que les sirva este videito pues para que complementen su lectura, su estudio de las características, y que ojalá voluntariamente ustedes como universitarios
si pueden investigar otras fuentes, pues lo hagan, sin ningún problema. De eso se trata. Se trata de que a partir de este estudio, ustedes participen en el foro que está planteado. Ese foro es pues el trabajito de la semana. En Semana Santa pues no se trabaja, pero vamos a trabajar en la siguiente semana en el foro, donde van a ustedes a interactuar con sus comentarios, con sus puntos de vista, y como les dejé en el documento escrito, son 3, máximo 5 renglones, no queremos más, pero que ese comentario, esa participación sea con todo ese compromiso, con toda la seriedad, pues para que ustedes vayan haciendo el proceso de aprendizaje, de estudio, y si pues ya la universidad decide ya que evaluemos, ustedes ya están preparados. La evaluación es lo que está escrito, lo que se está diciendo, no hay nada del otro mundo. Entonces, jóvenes, que tengan buena salud, cuídense, no salgan sin necesidad inminente, solo cuando sea inminente. Entonces, que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.